esta música. Como, ahora ya sé qué es lo que se viene y eso me pone feliz. Me pone muy contento. Eso me pone feliz. Menos mal. Aparte te veo la cara y te estás frotando las manos, como que estás con ganas, ¿viste? Porque me encanta esta parte y me encanta el tema que traje hoy, además. Esto es Sala de Espera. Juanchito. Del señor Juan Diego Andrade, por favor, ¿qué tenés hoy para nosotros? Bienvenidos nuevamente, como cada jueves. ¿Nuevamente cómo? Gracias. ¿Me puedo poner? Estoy Por medio supuesto. tenso. Por supuesto. Es la idea de esta sala, ¿no? Bueno. Que ya dijimos, Relax. no sabemos bien para qué, pero Pero está. Te lleva a un lugar y mejor. ya están acá. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya van a ver, ¿no? Que tiene mucho para acotar, para debatir, Jorge Suspenso. y que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar a lo largo del programa, ¿no? Más adelante, ¿Ah, sí? que es la ley seca. Me gusta este tema. Banco. Quiero escucharte. Sí, me Puede encanta. que haya sido un poco inesperado, pero es el tema que traje hoy. La ley seca, ¿no? Que es también conocida como la era de la prohibición. Quizás la tienen de nombre, un poco Sí. saben de qué se trata. Sí, muchas ¿no? películas con este tema. Exactamente. Muchas. Pero vamos a ir por partes para explicar, ¿no? De qué se trataba Dijo Jack el brevemente. Destripador. La ley seca, o ley Volstead, entró en vigencia el 17 de enero de 1920 y duró hasta el 5 de diciembre de 1933. Bastante. ¿no? 13 Una añitos. 13 añitos Bastante. en los cuales se prohibió la venta, importación, exportación y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. Ya todos sabemos cómo Obvio, terminó nosotros no eso. estábamos con Sabemos ley seca, dónde era, chicos. ¿no? Estados Unidos, pero esta es la parte que a mí más me resultó interesante, que es ¿qué fue lo que impulsó esta ley? ¿No? Claro, Opa. porque uno diría, Uno ¿por dice, qué de la nada 13 exactamente. años prohibiciones? Y para mí los yankees iban de previa, ¿viste? Volvían muy tarde, todos Estaban borrachos. pasados. Y no rendían en la fábrica. Ponele que va por ahí, ¿no? Porque ¿qué pasa? Resulta que desde principios del siglo XX, incluso antes también, empezaron a llegar masivamente inmigrantes europeos a las principales ciudades de los Estados Unidos. Que por supuesto, a ver, traían con ellos sus formas y sus costumbres. Exacto. A ver, de cada país Su modo uno de trae verla. exactamente, su modus vivendi, ¿no? Ujú. Buena palabra. Y con ellas, muchos trajeron una tendencia elevada al consumo de bebidas alcohólicas. Se imaginarán, ¿no? Mucho italiano, mucho alemán, europeo, Sí, una diversidad divina. de Exactamente. cosas para- ¿Marrón y whisky? Exactamente, mucho de eso. ¿Y qué pasa? Esto no coincidía con la visión de los sectores más conservadores y religiosos de los Estados Unidos. Vieron que siempre, históricamente, hay una disputa, ¿no? entre las formas o las normas de convivencia. Y lo que entre- está aceptado y lo que no, lo que corresponde y lo que no. Y la iglesia siempre es parte de estas disputas. ¿Qué pasa? Estos sectores ya venían rosqueando hace rato, ¿no? La prohibición de este tipo de bebidas porque alegaban que era la causa principal, o no principal, sino que era una de las causas de una especie de clima general de decadencia que había en el país. Típicos conceptos esos, ¿viste? Exactamente. Como Nos que, estamos yendo para abajo. exactamente. ¿Y por qué esto? Porque el alcohol, según decían, provocaba pobreza, enfermedades varias y aumentaba la delincuencia, entre otras cosas. Y la alegría, y los momentos. Esa es y las la anécdotas. parte divertida. Claro, no, está mirando. El medio vaso vacío. Claro, no me gusta eso. Así Pero- así le fue. Pero bueno, hay otra cara, ¿no? Que es que en medio de toda esta disputa, donde además se decía que estadísticamente habían aumentado los casos de violencia intrafamiliar a causa del alcohol, ¿Habría se da- estadísticas ahí? ¿O era todo había, zaraza? había, y vas a ver más adelante por qué. Me sorprende siempre. Siempre. En medio de toda esta disputa se da el incidente de Hull House, un caso muy particular. No me suena. Explícame. ¿Tenés idea más o menos de qué es? Vos, escuchá. Te escucho. Resulta que en 1913, un inmigrante italiano, El tanito. el típico Tano, Sí. de la ciudad de Chicago, llega a la casa en un completo estado de ebriedad y en medio de una discusión golpea brutalmente a la esposa embarazada. Ah, bueno. Por supuesto, Tranca. reprochable. Obvio. ¿Qué pasa? Como resultado de esto, el niño nace con malformaciones, ¿no? Y la noticia se empieza a expandir por todo el territorio, por todo el país, y el caso se vuelve de interés nacional. Y a partir de esto, muchas mujeres empiezan a denunciar públicamente maltratos por parte de sus maridos ebrios, que incluso dilapidaban todo su dinero en bebidas, licores. Claro. Básicamente. Lo malgastaban. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En medio de toda esta disputa, más el caso, más el tironeo de la parte conservadora, la ley se termina aprobando en 1919, como dijimos. Ujú. En el medio, un dato de color que me fascinó. Se escapó.
Yo sentí Porque que no me podía. tocaba el La tobillo mochila. y dije, estos son los datos de Juancho. No podía no meterlo, porque aparte, escuchen. Resulta que durante la Primera Guerra, 1914-1919, ¿no? Sí. Bien de historia, ¿eh? Estos grupos activistas pro prohibición, que ya mencionamos, aprovechan el contexto de guerra, Estados Unidos por un lado, Alemania por el otro, para imponer una especie de mejoramiento moral, diciendo que gran parte de la cerveza consumida en los Estados Unidos era de origen alemana, ¿no? Por lo cual, disminuir el consumo era una especie de acto patriota. No. ¿Cómo nos respaldamos, no? Pensaron en todo. En la norma. Tremendo. Pensaron en todo estos pibes. Eso es una vivada. Nah, estuvo bien, Estuvo Eso bien. es una vivada. Fue una buena jugarreta política de ese entonces. Fue una buena jugarreta. Fue una buena jugarreta, ¿por qué? Porque, como dijimos, en 1919 la ley entra en vigor, la ley Volstead por el senador, que fue el que impulsó esta ley, Ajá. y en su momento declara, atentos acá, se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacías. Los transformaremos en graneros y fábricas. Epa. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Güey, ¿qué es la entrada a Disney? Pará Pará. un poco, pibe. Un poco extremista. De- un sí, poco. Un remate que Pero me muy dejó. buena jugada porque juntaron un par de factores como para impulsar la ley, ¿no? Para que salga después. Sí, me parece que no rosquearon se por todos cumplió, lados, ¿no? Sí, Pero total, estuvo total. muy, muy bien pensada para llevarla a cabo. Sí, porque al fin y al cabo lograron lo que querían, ¿no? Pero ¿qué pasó? A ver, por supuesto que esto trajo sus consecuencias, ¿no? Y para hablar un poco de cómo fueron esos años de sequía, si se quiere, porque estaba prohibida Sí. totalmente, como ya dijimos. Los años 20 fueron el auge de las mafias, ¿vieron? Sí. Y el crimen organizado, el que conocemos de las películas, Ujú. el de Al Capone, El padrino. todo esa imagen de mafia y tiros y Chicago y autos antiguos, es todo de la ley de esa época. ¿Qué pasa? De hecho, en este contexto, emerge la figura de Al Capone, como les decía recién, y se dice que solo en la ciudad de Chicago había 10.000 bares clandestinos, porque Y claro, por supuesto, Y sí. echa la ley, echa la trampa, ¿no? La gente Contraproducente. seguía Hablar. buscando la forma de salir, de tomar. Y pasa que prohibirlo no era la solución en sí. Bueno, ¿qué pasa? Al Capone era el principal proveedor de estos bares. Y para tener un poco más de noción de lo contraproducente que terminó siendo la ley, ¿no? Imagínense un contexto de crimen organizado, que no lo es en realidad, porque son mafias que se disputan entre Familias. ellas, los negocios, familias. Era un clima de caos total. A ver, para que se den una idea, la ocupación de las prisiones federales aumentó un 366% Claro. durante la ley seca, ¿no? Que lo que buscaba justamente era, supuestamente, disminuir. Regular. Sí, contraproducente por donde la mire fue. Totalmente. Era un clima de caos. Aparte era un secreto a vos, Total. ¿no? Porque vos me decís, hay 10.000 bares clandestinos. Sí, Y todas lees la la ley sabían. seca, es como que está, pero nos hacemos un poco los tontos, la dejamos pasar. Porque si no, no es que había 1, 2, 10.000. Ni hablar de la Ah, corrupción, los gobernadores, los permisos, todo lo que seguramente Arreglo había con la detrás de policía, esas redes. detrás. Etcétera, etcétera, etcétera. Aprovecho para meter otra recomendación. Allá. Esta es de película. Uy, sí. ¿Y sabes que se me fue el nombre? Si no, No. si no Ah, recuerdo mal, era digas. Los Intocables. Puede Con ser. Shia LaBeouf y Peliculón. y Tom Peliculón. Hardy. Guille, el operador, me dice que sí. Se agarra la cabeza, pensativo él. Peliculón. Peliculón. Y con respecto a estos bares clandestinos que funcionaban, ¿no? Como para meter una acotación más, ¿cómo funcionaban? Básicamente eran bares escondidos, ¿no? Se les decía speakeasy, Claro. Sucuchos, o le diríamos. hablar bajito, Mirá. porque por supuesto uno no podía hacer mucho barullo cuando asistía a estos bares. No. Linda palabra, barullo. Incluso se solía esconder mucho los bares. Mira, se me quedó el concepto, ¿viste? Hablamos todos Ya, bajito estamos para que hablando no así. se entere nadie. Se solían esconder estos bares o disfrazar de florerías, ¿no? Me encanta. Tiendas, Me encanta. tiendas del día a día, donde vos veías una fachada y era una florería tranquila. Adelante vendemos flores y atrás vendemos Exactamente, alcohol. y vos pasabas, decías la contraseña y pasabas, te tomabas un trago tranquilo sin que te molesten. Y atrás de todo esto, bueno, estaba el Capone, como ya mencionaba. El ¿Qué tío pasa? Al. Esta
bueno, no fue una moda, sino que fue una realidad, porque no quedaba otra, fue lo que dio pie a el concepto de bar speakeasy, como se lo conoce hoy en día en todo el mundo. Ujú. No sé si han visto bares que funcionan exactamente de esa manera, De infraganti. haciendo alusión a la época de la ley seca. Vos vas, es un lugar cerrado, sin mucho... No te dice Formato nada. vintage, ¿no? Exactamente, Esa y vos onda. tenés que pasar con una contraseña. Hay muchos en Buenos Aires, hay muchos en todas partes, porque bueno, tomaron esto que quedó, ¿no?, de la ley seca. Hasta que finalmente en 1933 Franklin Delano Roosevelt le pone fin. Qué buen segundo nombre, ¿eh? Roosevelt. Lo quería decir completo porque me Roosevelt. fascina. Sí, Delano. Pero bueno, eso fue un poco de lo que se trató la ley seca, ¿no? Un contexto que a mí particularmente me llama mucho la atención si lo trato de traer a hoy, por ejemplo. ¿Se lo A imaginan? trasladarlo a la actualidad. sí. Exactamente. Complicado. Caos total. Tirando imposible. Y prohibiciones hemos tenido en este último tiempo con el tema de la pandemia y demás, que no llega a ser ni cerca lo mismo. No, porque ni no, ahí. porque nadie me va a decir que no se tomó un vinito en la pandemia. Pero está este espíritu Eh, clandestino, ¿viste? Que ya claro, por la denominación de las claro. fiestas y las jodas y demás, como que tiene eso de lo prohibido, lo que no corresponde, lo que evade las normas, Sí. que tiene que ver mucho con el tema del día de la fecha. Así que... Echa Sí, la me norma, levantaste la echa mano, la Juanchito, trampa. por favor. Porque me quiero corregir con respecto al dato de la película. Los Intocables era otra. Los Ilegales. Ah, bueno, arrancaba con los... Ah, quería porque Los decir yo. Intocables, sí, son otros. Es la de los Kevin actores. Costner. Claro, y Kevin Costner. No, Vamos, nada que ver. Está bien. Bueno, igual Los Intocables, película. Fe de ratas, pero bueno, Los Ilegales. Muy bien. Ante la duda, miren las dos películas y después nos comentan cuál le gustó más, cuál le gustó menos. Excelente la sala de espera de hoy. Bueno, espero que les Siempre haya me- gustado. siempre me das Fue una hermosa conocimiento. espera. Eso quería Fue preguntar. una divina espera. Bueno, Y con eso me aparte, quedo contento. Pero fue contraproducente porque me diste sed ahora. Y ahora está para Está aprovechar para que no hay tomarse algo. ley seca, ¿no? Aprovecha que se nos viene... ¿Qué se nos viene? Se nos viene un temita, se nos viene la tanda, podés recargar tu vasito, podés terminar el postre, cerrás con la sobremesa, vestirte si vas a salir a tomar algo, dale que te cierran. No cierran más los boliches ahora. Los bares están No, hasta las 4 y piquito. una horita más. Está- mismo está. Así que tenés. metele tranquilo, armá la previa como gustes. Vamos a la tanda, vamos a la canción y enseguida volvemos con más en Agenda Radio. ¿Sabes qué, Juancho? El irresponsable plan de contar lo que pensamos. Este es el ritmo oficial.